No le damos la bienvenida y le agradecemos el ratito. Lo veo que está cafeteando a esta hora. Qué lindo, mirá, quién pudiera. Pero no consiguió pasaje, dijo, para venirse a San Juan. Por eso no lo tenemos aquí en el estudio nosotros. Pero sí está conectado y le agradecemos el tiempo que se ha tomado. Parlamentario del Mercosur, Matías Sotomayor. Bienvenido, hasta acá llegamos. Estamos con Ezequiel Echegaray, Rodrigo Nasif, Lucas Canto es mi nombre. Buen día, ¿cómo estás? Hola Luca, hola Ese y hola Rodrigo. Un saludo para todos. Y es media difícil cómo está la situación del Parlamento del Mercosur, pero bueno, le ponemos onda y para los que no saben, nosotros no tenemos ninguna especie de financiamiento, es todo autogestionado por ahora el Parlamento del Mercosur, a pesar de que llevamos uno de los acuerdos comerciales, políticos y sociales más importantes del mundo y su seguimiento. La verdad que ¿cómo se llama? Que tenemos esta cuestión y que por ahí tenemos que andarle pidiendo a lo mejor a algún diputado nacional o ¿cómo se llama? O gestionando para poder generar nuestros propios pasajes, así que espero poder viajar hoy a San Juan, ver a mi familia también, que hace unos días que no los veo. Bueno, es todo un tema eso que estás contando, ¿no? Depender de esa gestión, pero es lo que se le pide a veces al político, ¿no? También gestione Sí. para poder conseguir. Y es lo que en San Juan se ha que tratado desde hace mucho. Obviamente vos estás en otro lugar hoy y quiero preguntarte qué representa, cómo lo vivís al día a día de ser parlamentario del Mercosur. Bueno, no, claro, la verdad de la milanesa que yo nunca lo hago para quejarme sobre la situación. Sí, creo honestamente que son momentos difíciles y que de alguna manera sería mucho más fácil y podríamos gestionar muchas cosas y mucho mejor de cooperación internacional, de la posición de San Juan y de Argentina en el mundo a través del Mercosur no es un tema menor. Yo siempre digo que el Mercosur representa un número importante, casi el 36% del Producto Bruto Interno de América Latina y el Caribe, no es un tema menor, mucho más, ahora ampliando sus zonas comerciales con acuerdos como este, de libre comercio como pretende la Unión Europea-Mercosur, y en función de eso, nada, nos cuesta un montón porque tenés que seguir tu seguimiento, tenés comisiones, tenés obligaciones como cualquiera de los otros parlamentarios que tiene la región y no competimos de la misma manera o no estamos a la misma altura, qué sé yo, con un legislador brasilero, con un senador de Brasil o con un senador o un diputado uruguayo, paraguayo e incluso la delegación de Bolivia, que elige exactamente igual que nosotros, elige representantes supranacionales, tienen el financiamiento necesario como para de alguna manera ser evaluado. Eso dificulta por ahí nuestro seguimiento y nuestro normal desarrollo. Qué sé yo, tenés que tener una agenda. En mi caso, que soy responsable del Frente Parlamentario contra el Hambre, que tiene que ver con el trabajo de la malnutrición, muchas veces nos invitan comunidades, nos invitan ese tipo de cosas para trabajar en materia legislativa. Qué sé yo, hace unos días atrás estuve en el Congreso de la Seguridad Alimentaria o de Nutrición que hace el colegio, la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, y cuesta mucho poder generar los mecanismos necesarios si no te invitan, si no te ayudan con esas cuestiones logísticas clave, a veces cuesta un montón ponerse en esa dinámica. Así que ante ese derrotero igual le ponemos mucha precisión, le ponemos energía y le ponemos mucha autogestión, por supuesto. Vos sabés que Argentina, aún en época de vacas gordas, no ha podido erradicar el hambre y la pobreza estructural que tiene, y la verdad es que es muy difícil pensarlo desde el lugar de lo que produce Argentina en cuanto a cantidad y calidad de alimentos, mirado por el mundo, por la carne y también por lo que representa el grano y todos los recursos que tiene el país, y sin embargo Argentina no ha logrado nunca salir, insisto, de esa situación del hambre, de la pobreza estructural. ¿Qué tipo de trabajo se tiene que llevar a cabo como para poder paliar ya en una actualidad como la que vive hoy este país que no es de las mejores? ¿A qué conclusiones se llegan cuando se hacen ese tipo de congresos? Bueno, en realidad yo te cuento un poquito cuál es el contexto del Frente Parlamentario contra el Hambre para poder derivar en esta pregunta que me has dicho vos. Nosotros, cuando yo llegué al Parlamento del Mercosur, yo quería ir al Observatorio de la Democracia, que es un organismo bastante fuerte que tiene el Mercosur y el Parlamento del Mercosur, con mucho prestigio internacional,
que es nada más ni nada menos el que hace o que sirve de garante en las elecciones que generalmente suscitan en la región. Y de alguna manera hace cumplir sus pactos democráticos y como el Pacto de Olivo, como el Pacto de Ushuaia, como el Pacto de Asunción, que todas sus cláusulas dicen evidentemente que los Estados miembros y América Latina tienen que generar la garantía necesaria de los pilares democráticos que rigen en la región. Uh-huh. Entonces, dentro de eso, el Frente Parlamentario contra el Hambre era otra opción, era otra comisión, es una delegación externa que tiene más de 15 años, que es propulsada por la FAO, que la sostiene la cooperación europea, la cooperación española, y cuando decimos la sostiene, porque me ha pasado incluso dentro del Parlamento, creen que vienen los europeos, la cooperación internacional, y te dicen, tomen para el Frente Parlamentario. No, tiene que ver con una dinámica, con buenas prácticas, con asesorarnos, con que nosotros, por ejemplo, digamos, che, estamos trabajando en una ley de etiquetado frontal en el Mercosur, necesitamos asesoramiento, y ellos ponen sus universidades, sus convenios a través de la FAO. Entonces, estas cuestiones me hicieron estar en ese Frente Parlamentario contra el Hambre, que para que ustedes sepan, hace muchos años atrás, cuando empieza este tema de Fome Cero que propulsa el presidente Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, con una malnutrición y una desnutrición total, o con un proceso muy delicado y muy difícil que atravesaba Brasil cuando llega él a la presidencia, propone un programa extraordinario que se llama Fome Cero. Este Fome Cero es de alguna manera acompañado nada más ni nada menos por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, que es la FAO, pero empiezan a ver de que era muy necesario poderle dar marcos legales a esta historia. Por ejemplo, en la Argentina el Plan Nacional Alimentario. Ese Plan Nacional Alimentario de alguna manera también tenía que ser respaldado por el Congreso de la República para que los gobiernos pasaran, pero que hubieran bases y leyes importantes para que pudieran de alguna manera generar seguridad alimentaria en la población y no volver a los índices que tenía anteriormente América Latina y el Caribe. Con respecto a esto que vos me decías, una cosa que a mí particularmente me quedó muy grabada mi última vez que pude verlo al Papa Francisco, lo he contado ya públicamente. Antes de venirnos, nosotros habíamos ido con varios jóvenes de todas partes del mundo, porque estaban en la FAO, en el Foro Mundial de la Alimentación. Fuimos a verlo a Roma un 17 de octubre, 16 de octubre del año 2024. En ese contexto, antes de irnos, Francisco me toma del brazo y me dice, no te olvides de que la Argentina produce miles de millones de alimentos para el mundo y no hemos podido solucionar el problema de la seguridad alimentaria, mucho menos en la región. Yo creo honestamente mucho en lo que dice Francisco, y dentro de ese contexto creo honestamente que no hemos podido lograr en la Argentina generar los índices necesarios de generar un combate puntual contra la malnutrición y darnos banderas y estándares para poder asegurar la seguridad alimentaria, valga la redundancia. ¿Qué significa esto? Debemos generar las posibilidades necesarias para que nuestra población tenga los nutrientes necesarios, las proteínas necesarias y toda la alimentación que sea suficiente, empezando por una muy buena alimentación escolar. Creemos que todo comienza por la alimentación, le hemos venido diciendo, pero bueno, también me toca ser parlamentario en un contexto en Argentina donde no he mandado una sola recomendación, hemos mandado muchas recomendaciones a la Cancillería Argentina, que es uno de los mecanismos que tiene el Parlamento del Mercosur, y obviamente no hemos tenido ningún tipo de respuesta ni del Ministerio de Capital Humano, ni ninguno de los organismos que hacen frente a esta cuestión. Ellos tienen su versión, tienen su visión, hacen sus informes mensuales, hacen sus reportes con respecto a cómo llevan la malnutrición y la seguridad alimentaria. Una de esas herramientas es la tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar ha venido teniendo incrementos significativos, pero eso vemos que sigue estando bajo la línea de la pobreza y la indigencia, según incluso los índices propios por el propio gobierno. Entonces, creemos de que lo que pasa en la Argentina es sentarnos todos juntos, todos los actores, sector público, sector privado, la academia, y verdaderamente ver cómo, y la sociedad civil, y ver cómo podemos articular algo que verdaderamente asegure, primero empezando por la alimentación escolar, que no es un tema menor. Muchos de los pibes y las pibas en la Argentina, su único plato fuerte muchas veces es el que le generan en los establecimientos escolares, claro, no solamente en Argentina, sino en la región, porque esto no es solamente un problema de Argentina. Nadie se realiza en un continente, en una región que no se realiza tan bien. Esto también es necesario. Vemos de que producimos miles de millones de alimentos, que estamos en las condiciones necesarias y óptimas para ser competitivos en el mundo a través del Acuerdo de Unión Europea o solamente lo que genera el Mercosur, pero también vemos de que no hemos podido solucionar el tema del hambre específicamente en la región. Y no hablo de esto que vos decías, del hambre, del ingreso, de la cuestión, tiene que ver con una cuestión estructural que hay que pensar, porque no podemos hablar de hambre, de erradicación del hambre, de malnutrición, si vemos que la gente vive
en condiciones de hacinamiento, si vemos que la gente sigue teniendo problemas y tiene que elegir entre pagarse la SUBE para ir a trabajar o comer, o trabajar 3 veces más para poder llegar y poder tener los alimentos necesarios para poder generar la seguridad alimentaria de su propio núcleo principal. Entonces, todo ese tipo de cuestiones son desafíos estructurales enormes que la Argentina no ha podido avanzar, que venimos de un contexto de endeudamiento internacional muy fuerte desde el gobierno de Mauricio Macri hasta el final, porque hago ese corte no por una cuestión netamente y sesgada desde mi visión o desde mi pertenencia política, sino creo que hay que ser realistas. La Argentina se endeudó fuertemente en el proceso del gobierno de Mauricio Macri. Eso derivó en una crisis estructural en la Argentina económica que empezó a verse afectada en el bolsillo de las personas. Después vino el gobierno de Alberto Fernández, que el gobierno se encontró con una pandemia totalmente de frente y un endeudamiento feroz, con un sistema sanitario totalmente destruido, y después recomponer eso fue con mayor inconvenientes, que todos sabemos en qué terminó, en un desenlace que hoy hace de que haya ganado un gobierno libertario donde sus prioridades no es ni la justicia social, no es la soberanía alimentaria, ni nada que ver con eso, sino el libre mercado, la competencia desleal, y vemos un desfile. No sé si les pasa a ustedes, yo generalmente lo hago, lo corroboro, lo miro, no lo muestro por ahí mediáticamente, pero miro puntualmente cómo sube el azúcar, cómo sube la leche, cómo sube el café, y lo ves en la góndola todos los meses, que impacta fuertemente, y tu salario no crece, tus ingresos cada vez son menores, y encima tenés que tener 1, 2 o 3 trabajos para poder salir a solventar. Con esto termino. Hace poquito estuve en Córdoba, me subí a un Uber, a un auto a un conductor, y había una señora y me decía: mira, yo alquilo departamentos, hago trabajos online, estoy trabajando home office porque me pidieron para no ir que trabajara home office, y encima hago Uber, y así todo no puedo solucionar, pagarle el colegio a mi hijo, me está faltando esto. Era viuda la señora, había quedado viuda muy joven, y me dijo: tengo que hacerlo porque mis hijos tienen 14 años más grandes, tengo que mandarlos a la escuela y me está costando un montón. Entonces veo de que mis ingresos que yo trabajo mucho más, trabajo casi 12, 14 horas al día, y sin embargo mis ingresos me sigue costando pagar el alquiler, me sigue costando pagar las expensas, mandar a mis hijos a la escuela, y mucho más dejarme de dar los gustos necesarios con la alimentación, que antes era algo que tenía asegurado. Y la verdad que yo no le había contado nada, ella me contó sola, y eso es algo que viene pasando con varios en la Argentina, y eso es alarmante, que trabajamos 2 o 3 veces más y no podemos ni solucionar la propia seguridad alimentaria en nuestros hogares. Matías, buen día. Rodrigo Nasif te saluda. ¿Cómo estás? Un gusto. Hola, Rodrigo, un gusto. Te escuchaba atentamente, y en estas problemáticas que vemos de Argentina y que nos las cruzamos todos los días, lamentablemente, en esta charla en el Mercosur con los países vecinos, ¿cómo estamos respecto al resto de los países? Digo, ¿cómo está Argentina comparándolo con Chile, como en estas situaciones, ¿no? Y con los demás países que integran la región del Mercosur? ¿En qué estado se encuentra esta Argentina? ¿Si es un mal común o es un mal propiamente argentino de esta situación? No. Hay un contexto global muy grave, totalmente alarmante, a partir de esta, a mi entender, una guerra totalmente innecesaria, una guerra totalmente especulativa, una guerra de posicionamiento de orden mundial. Ese contexto nos lleva a atravesar una inseguridad alimentaria muy fuerte, porque miraba algunos reportes de algunas cadenas internacionales ayer que decían específicamente que este encarecimiento que está teniendo el petróleo hace que se encarezcan los combustibles, por lo tanto inmediatamente la logística, y si se encarece la logística y los combustibles, inmediatamente impacta. ¿Dónde impacta, Rodrigo? Impacta específicamente en tu bolsillo, en el mío, en el tuyo, y todos los que se han prendido en esta ola internacional son los países que más están sufriendo, porque quienes han cerrado sus economías, quienes de alguna manera han dicho: no, primero lo nuestro, primero nuestra seguridad alimentaria, nuestros combustibles, nuestros recursos energéticos, nuestros recursos económicos, nuestros recursos alimentarios, y después de eso nos ordenamos y podemos salir al mundo, no están teniendo mayores problemas estructurales. O sea, están teniendo obviamente el coletazo del mundo, porque, vuelvo a insistirte, esto es parte de un efecto mundial, de un efecto global. Me gusta más ese término que mundial, pero porque parece que la guerra mundial Z.
Pero sin embargo, en la Argentina estamos en ese proceso, vemos al presidente mandando ayuda humanitaria a Bolivia, que no me parece mal bajo ningún aspecto, pero sí creo puntualmente que no estamos pudiendo ver, y cada vez que hay algún reclamo puntual de algún sector serio, hablo, no eso que ellos demonizan, sino un sector serio que por ahí viene chita y empieza a decir, ojo con los índices de malnutrición en la Argentina, ojo con los procesos de seguridad alimentaria, todo ese tema, te prenden la alarma y salen a demonizarlo, salen a buscarle la quinta pata al gato como para poder decir que el discurso es otro, claramente porque no tienen su centro en que la gente esté bien alimentada. Y yo particularmente creo que todo comienza por la alimentación. En este contexto, la Argentina no es un foco aislado, está metido de lleno, el presidente de la República permanentemente te mete de lleno en esa pelea global, internacional, que procura Estados Unidos con mucho énfasis, y me parece que es alarmante y preocupante para, de alguna manera, porque no sabemos hacia dónde y cuál es el esquema económico que de alguna manera permita decir, bueno, no, vamos a asegurar primero la alimentación para la Argentina o para los argentinos y las argentinas, y después vemos qué es lo que pasa en el mundo. Entonces, si todo lo demás está totalmente en riesgo, el riesgo del el riesgo de el precio del petróleo, del barril, de su exportación, de su importación, lo que está pasando con el gas, que es algo que todavía no tenemos solucionado y puede llegar a haber problemas graves en unos meses más. Si esto no se soluciona, me parece que puede ser una cuestión sumamente impactante, nada más ni nada menos que en la heladera de los argentinos y las argentinas. Matías, ¿cómo analizan desde el Parlamento, y quiero tu visión personal también, quizá está atada a lo mismo que el Parlamento piensa, o quizás tenés otra visión diferente con respecto a lo que es este giro a la derecha que ha dado Sudamérica en cuanto a la elección de sus presidentes? Javier Milei tal vez fue el que inició este camino, el que tiró la piedra, pero hoy lo tiene Chile con Kast. Lo que está pasando en Bolivia, que estamos viendo por estos días una situación de tensión social por la suba de impuestos, por la quita también en los derechos de la medicina y todo lo que pasaba en un país que tiene medicina privada, que es muy diferente respecto a lo que ofrece Argentina. Venezuela hoy con una acefalía en cuanto a saber qué tanto influye o no lo que ha hecho Estados Unidos con la detención de Maduro. Brasil, que parece ser una isla junto con Uruguay, Lula da Silva ahí, Uruguay con un presidente de izquierda y Paraguay con un presidente conservador. Es algo impensado si uno miraba 10, 12, 15 años atrás a esta región, que tenía presidentes todos del mismo color y que sin embargo hoy por hoy también los tiene, pero con pensamientos muy distintos. ¿Qué análisis hacen desde el Parlamento y bueno, el particular, el propio, que podés ofrecer vos también? Bueno, yo creo honestamente que todo el mundo dice, el mundo ha virado hacia la derecha. No, hay un plan sistemático, claramente. Yo no creo que todos tengan que ser del mismo color político, ni que la tendencia tenga que ser netamente, exclusivamente para la izquierda. Yo creo mucho en la democracia. Yo milito de que tengo 13 años más o menos en un partido político, entonces creo honestamente que la competencia es importante, que tener diferentes miradas, que los pueblos tienen diferentes miradas, a lo mejor ven que algunos modelos pueden estar agotados, puede ser que no la idea, pero sí los modelos. Entonces eso me parece que ha venido pasando en América Latina y hay que ser consciente. Yo también soy un crítico bastante, y me hago cargo, he tenido problemas enormes de bloque, de todo lo que se puede imaginar, porque yo creo honestamente en la alternancia como una herramienta fundamental para los pueblos, porque también permite que uno vaya haciendo. Una cosa es girar totalmente hacia un proyecto que no tenga nada que ver con un proyecto nacional, inclusivo, de estrictamente que valore lo nuestro para que se entienda en la jerga de lo que queremos decir cuando decimos un proyecto nacional, que puede ser con mayor tendencia de centro-izquierda, de centro-derecha, de centro, incluso de derecha o de izquierda. Pero vuelvo a insistirte, siempre y cuando el centro sea el desarrollo estratégico de la nación. Eso ha pasado, me parece que en toda América Latina y el Caribe, en gran parte de algunos otros continentes donde también ha habido un giro hacia la derecha. Y ahí se ha metido mucho, y podemos hablar un poco más profundo sobre este tema, pero se ha metido muy fuerte la cibercracia, se ha metido muy fuerte la influencia de los algoritmos y de un montón de cosas que yo me parece que vienen de alguna manera gestado desde el imperialismo estadounidense, que verdaderamente ha puesto todas estas herramientas
totalmente en función de América Latina y el Caribe, han querido demostrar su supremacía con respecto a ser ese comisario global en el mundo que ha venido teniendo después de la Segunda Guerra Mundial, y me parece que también los pueblos empiezan a reaccionar a decir, muchachos, esto, miren, a mí para hacer un paralelismo de lo que ha pasado y el derrotero para que terminemos en esta situación en América Latina y el Caribe, yo miraba hace poco, ¿no? Capaz que se rían ustedes, pero a mí me gustaba, me encantaba una novela que se llama El Sultán Suleimán. Y ¿cómo se llama? Y miraba esa serie que tiene muchos condimentos históricos, y lo veía el sultán Suleimán mostrarle a sus aliados la tabla de impuestos que les imponía a los que eran más amigos, menos amigos, y después, y era 10, 300, 500, ponele en la moneda otomana en ese momento. Y yo miraba atrás al que le ponía el 10% de impuestos, 10% de aranceles. Eso era como estar mirando una película de la antigua Roma y el emperador o algún emperador diciendo, estos son los impuestos si querés que yo sea tu amigo o no, o te dé paz o te dé seguridad. Esas cuestiones yo pensé que honestamente en un mundo totalmente moderno, donde había avanzado mucho el desarrollo sostenible, la cooperación sur-sur, que ustedes saben lo que les estoy diciendo, Sí. donde había avanzado en poder abrir el multilateralismo como una herramienta importante, partida desde la diplomacia parlamentaria, la cooperación como fuente de desarrollo. Parecía que esto estaba totalmente fuera, totalmente de todos los estándares. De hecho, se venía hablando de economía verde, que se sigue hablando, por supuesto, pero mucho más debilitado. Y vemos a una primera figura, a un presidente de otro país, diciendo, estos son los aranceles si querés que te brindemos seguridad jurídica, seguridad institucional, y encima te vamos a dejar vender. Porque no es que te vamos a comprar, te vamos a dejar vender. O te vamos a dar el privilegio que te podamos vender. Entonces, este tipo de cuestiones son obviamente muy impactantes en el mundo y claramente empiezan a repercutir en nuestras economías domésticas. Entonces no es casualidad de que unos meses antes mirábamos por ahí el nivel de aprobación o la capacidad electoral que podía llegar a tener puntualmente el gobierno de Javier Milei en la República Argentina, y después mirábamos, después de lo que fue la intervención, pero en 7, 14 días antes, del secretario del Tesoro de los Estados Unidos diciendo vamos a mandarle, eso no había pasado nunca, muchos lo celebraban como una cuestión estratégica. Yo lo miraba como una cuestión netamente colonial porque miro cómo está el mundo y miro que las economías están tendiendo a no generar mayor endeudamiento, a reestructurarse, a repensarse en un mundo con estos desafíos, y nosotros abriendo nuestro tesoro al tesoro de los Estados Unidos como que fuera una moneda de cambio, que fuéramos una sucursal bancaria. Estas cuestiones claramente repercuten en la economía interna, repercuten en las políticas internas, y eso ha hecho también que esto no solamente, yo pongo el contexto de Argentina para que ustedes entiendan que esto se ha repetido exactamente en todos los países, no de la región, sino de toda América Latina y el Caribe, absolutamente en toda. Yo estuve en Guatemala el año pasado, estuve como veedor de las elecciones en Honduras, que fue para mí con una introspección que acá no lo hubiéramos permitido nunca. Por más esto que estoy diciendo del Tesoro, pero hay un movimiento geopolítico que impulsa a Estados Unidos muy fuerte en la región ante el mundo, y me parece que esa es un poco también la consecuencia aplicada a esto también que decíamos, los factores de los algoritmos, los factores de la cibercracia como una cuestión que empieza a ver la gente molesta con un tema, se agarra desde Twitter, se agarra desde Instagram, desde los algoritmos de TikTok, y te dicen y te hablan de este tema puntual, te llega a tu casa, te llega a tu teléfono, como no te llega ninguna otra propaganda política, como no te llega ninguna otra propaganda institucional, con un fuerte foco puesto en tus datos, y eso hace que seguramente también influya en las decisiones. Hoy esa cibercracia no la manejan sectores ni de izquierda, ni mucho menos de centroizquierda. La maneja claramente el sector concentrado de poder, y bueno, tenemos un exponente que es el presidente, el director, el CEO de X. Claro. Vos sabés que mientras escucho eso que vos decís, me voy preguntando algo que Argentina ha tenido en sus comienzos, porque Argentina surgió con unitarios y federales, que lo tienen por ahí las economías más importantes del mundo. El caso de Alemania, por ejemplo, que después del nazismo ha tenido justamente el partido conservador representando a la derecha en contra del socialismo. En España el PSOE, por ejemplo, en contra también de partidos de centro derecha. Si uno mira a Francia, se encuentra con lo histórico, los seguidores del general de Gaulle contra los socialistas. Miramos Estados Unidos y encontramos también
a conservadores y republicanos, y Argentina inició con un bipartidismo, unitarios y federales. El tema es que después nos hemos metido ya en una pluralidad de partidos tan grandes que es muy difícil por ahí que no haya una representación para un sector. Cualquiera lo puede tener porque dice, bueno, este me representa, siento que mis ideas están mejor con este. Pero claro, en eso de la alternancia que vos marcabas recién, por ahí no tener un bipartidismo hace que sea también mucho más complicado para la sociedad poder lograr en las urnas el objetivo. ¿Ves que Argentina podría estar mejor si tuviera algo como unitarios y federales solamente en esta actualidad como fue en los inicios? Yo creo que nos va a meter, nos mete en una cuestión histórica, que en realidad es la historia de los mundos. Si vos, yo me acuerdo haber sido muy jovencito, haber leído La Ilíada, o ver esas historias puntuales de la tendencia o el pensamiento, la formación política que implementaban los griegos, incluso los egipcios, ponele el gran imperio romano como un eje puntual de desarrollo y civilización democrática. Vemos que en ese derrotero de la humanidad, en estos últimos 2000 años, si se quiere, por poner un número o antes, vemos esta competencia permanente de la gente virando. Entonces esto es una cuestión que nos va a cruzar esta vida y las próximas vidas también. Entonces siempre hay como una tendencia, porque muchos dicen el River Boca o esto que vos decías, los bipartidismos unitarios y federales. Sí. Esto pasa en los interiores de los pueblos y uno cree que solamente pasa en la Argentina y pasa en los menos pensados, incluso en los países hasta más ordenados. Mirábamos, y muchas veces en la historia o en esta etapa moderna, muchas veces se ha puesto como ejemplo el desarrollo democrático que tenía Alemania, y hoy tiene una profunda crisis también de representatividad. No sabes si es de izquierda, si es de derecha, tiene tendencia. O lo que pasa, ¿cómo se llama? En París, que gana un socialista el gobierno de la República, y tenés, en la ciudad de París, y tenés un presidente que llega por la derecha, pero toma muchas acciones y muchas decisiones en función de lo que el pueblo a lo mejor va sintiendo en ese momento, que son decisiones totalmente que en la izquierda se hubiera imaginado. Entonces, con posicionamientos puntuales. Entonces creo que va mutando la forma, también tiene que ver mucho con los humores. La tecnología vuelvo a insistirte, es un tema de un plafón muy importante, de mucho análisis que ya se viene haciendo y mucho, donde claramente es tan rápida la información, el acceso a la información, esto que estamos hablando ahora, cuando se corte este vivo, ya va a ser viejo. Entonces la gente ya está buscando noticias nuevas. Yo doy entrevistas y miro entrevistas anteriores y he mantenido una línea siempre exactamente igual. Sin embargo, muchas veces más novedoso y menos novedoso lo que decís, como que lo hubiera dicho exactamente hace 5 segundos. Entonces, o hay veces que suben hasta notas mías viejas donde hablan de lo que estoy diciendo y es prácticamente como lo estuviera diciendo exactamente en este mismo momento. Es verdad. Bueno, imagínate y traspolarlo a eso, a cada uno de nuestra vida cotidiana, de nuestras democracias modernas. Entonces, eso va cambiando, va mutando, y quienes tienen las decisiones de poder cambiarla tiene que generar a lo mejor esas decisiones para poder satisfacer a su población en un momento y después competir con su nivel ideológico, con su sentimiento filosófico, no sé, con un montón de factores que tienen que ver con el mundo moderno y que yo creo que están muy atravesados por la tecnología, y que eso se va a agudizar de acá a 10 años más, se va a agudizar profundamente. Yo soy un fanático de Black Mirror, por ejemplo. No sé si la han visto, una serie que me parece que está muy buena en Netflix y altamente recomendable. Yo la miro hace un par de años atrás, hace 4 o 5 años atrás, y veo que muchas de esas cosas que planteaba Black Mirror están planteadas totalmente hoy en la realidad, y mucho más en la realidad política que nos atraviesa día a día. Me encanta lo que decís realmente. Matías, el 1 de mayo ha entrado en vigencia el acuerdo Unión Europea-Mercosur. El lunes estuve con Daniel Fernández, que es el presidente de la Cámara Olivícola. Me habló acerca del desembarco de los aceites de oliva españoles, del andaluz, ¿no? Que es aquel tan famoso en el mundo. Y viene con un precio 30% menor que el aceite sanjuanino.
por una cuestión impositiva de subsidios que se da en España para ese tipo de productos que son agrícolas y muy competitivos. ¿Hay beneficios reales para los productos de la tierra de Argentina, particularmente de aquí de San Juan, con este acuerdo Unión Europea-Mercosur, o nos vamos a encontrar con que lo que venga de Europa viene más barato y que al final importamos productos que son competitivos y que son para la mesa de los argentinos por ahí de muy buen sabor, y nosotros vamos a exportar más impuestos que otra cosa? Mira, te voy a contestar con otra anécdota. Ayer, yo estoy en Buenos Aires ahora, y ayer me dice mi hermana, che, mirá, ¿por qué no vas a verle algo? Mi sobrina quería una remerita, un busito de la Barbie. Y entonces me dice mi hermana, ¿por qué no te vas a ver cómo está? Estaba baratísimo, honestamente baratísimo. Vamos a ver, baratísimo. Uh-huh. ¿Sabes qué? Yo ¿qué entendí? Te cuento esto a título personal, lo comparto con ustedes. Estaba muy barato y había cosas muy baratas que a mí me hacían falta, qué sé yo, un abrigo, un par de medias, lo que fuera. Lo que te hace falta es lo cotidiano. Mi abuela tenía una lógica que me decía, usted, mi hijo, cada vez que cobre, cómprese un par de medias, cómprese un calzoncillo, que no le falte y siempre estén algo nuevo, porque eso genera que fluya el dinero. Una cuestión de esos latiguillos que te dice la abuela antes de llevarnos a cobrar y tomarnos un helado en la Plaza 25, nos llevaba a comer un panchito a Camalú. Después que cobraba, nosotros hemos vivido muchos años en la bebida, en la vida seminario, entonces venir al centro con la abuela era todo un texto, un poema, ¿no? Pero no hay plata. Está todo muy barato y pueden entrar todos estos productos, pero la gente no tiene un mango en el bolsillo. Claro. Y acá viene la respuesta. Es recesión. Si la gente no tiene posibilidad de vender sus productos, de generar una muy buena exportación, que son solamente algunos, muy pocos hoy en la Argentina los que han podido hacer ya desde la aplicación, desde el 1 de mayo del Acuerdo Unión Europea, de vender esos productos, y estamos teniendo un problema bastante importante, porque vos vas y encontrás el café mucho más barato, esto que vos decís, el aceite andaluz, español, o cualquier español, o cualquier italiano, lo vas a encontrar hasta un poco más barato que los aceites de La Rioja, de San Juan, de San Luis, de Catamarca, de Mendoza. Y nosotros hicimos una presentación el año pasado, yo presenté un proyecto, lo aprobamos en el Parlamento del Mercosur, donde antes de la aplicación del Acuerdo Unión Europea, ya la Cámara Olivícola Argentina nos había pedido que hiciéramos una intervención porque querían sacarle todos los aranceles o parte de los aranceles a los productos específicamente de la oliva, ¿cómo se llama? Aceituna, aceite de oliva, aceituna en fresco, sacarle algunos impuestos para que pudiera ingresar a la Argentina, pero los europeos no sacaban ninguno de sus aranceles para que nosotros pudiéramos ingresar al mercado europeo a competir. Eso por un lado. Y después tenés nada más ni nada menos que esto que vos decís. Europa ha acompañado, los países europeos han acompañado el proceso de instalación a sus productores y productoras para poder entrar a uno de los acuerdos globales más importantes en la tierra, que es el acuerdo, porque lo que genera esa zona comercial es muy fuerte. Y la verdad es esto, que no ha habido un acompañamiento del Estado. Yo he visto, o sea, está en Twitter, está en todas las comunicaciones, cuando hace la Cancillería Argentina la presentación o el anuncio formal el 1 de mayo sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que fue un 4, ellos lo hicieron un 4 de mayo en la sede de la Cancillería Argentina, con representantes del Parlamento, con representantes de las provincias. El canciller se paró y dijo, bueno, el gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, ya está firmado el acuerdo de la Unión Europea, ahora les toca a ustedes. Eso yo no lo he escuchado ni en la región, ni en los países más liberales como Paraguay y demás, que le digan, bueno, ahora arréglensela a ustedes. No, ha habido un acompañamiento del Estado, y a lo mejor no es que le vayan a dar todo, y cuando hablamos del acompañamiento del Estado inmediatamente se nos viene a la cabeza un subsidio, o 2, o 3, o baja de impuestos. No, habla de un acompañamiento para saber cómo exportar, cómo competir, cómo hacerse más competitivos y más fuertes ante un monstruo de estas características, porque los estándares de calidad donde se ha centrado Europa ha sido muy importante. Yo sí creo y advierto que esto nos permite
poder generar condiciones muy necesarias, muy competitivas para nuestros productores, pensando específicamente en el desarrollo sostenible de los productos, de dónde se planta. Esas condiciones que por ahí pone la Unión Europea nos permite ser muy competitivos en el mundo, porque nosotros tenemos la posibilidad de reconvertirnos, pero esa reconversión, ese acompañamiento, eso entrar en esa zona comercial tan grande, debe estar acompañado, lo venimos diciendo nosotros de todo lado, con los que han estado con los que han estado de acuerdo con el acuerdo y los que no han estado de acuerdo con el acuerdo, de que tiene que haber un acompañamiento puntual del Estado para esa reconversión económica. Entonces, ¿qué haría yo? Creo honestamente que llamaría a la gente, a la Cámara Olivícola, y le diría, bueno, muchachos, ¿qué necesitan para desarrollarse? ¿Cuáles son las condiciones que están necesitando para poder ser competitivos? ¿Con qué podemos ayudarlo? Desde un impuesto, desde un arancel, desde la logística, de esta cuestión. Pero imagínate, si los vagos se tienen que enfrentar a la suba de precio, al conflicto que genera la suba de precio en la logística internacional de exportación o de competencia en el mercado interno, y encima te instalan productos de afuera que no tienen margen de competencia por precio, calidad y desarrollo, porque además de donde vienen tiene un acompañamiento pleno de los Estados europeos, y la verdad que se va a complicar y se va a seguir profundizando. Esta es la realidad. ¿Qué puede estar excepto de esto? Los minerales, pero hasta ahí nomás también. Claro, y además está el cholulo argentino, ¿no? De decir, bueno, mirá, te voy a servir una ensalada con aceite de oliva español. Entonces también eso contribuye a que por ahí el producto sanjuanino es el mejor del mundo, y sin embargo, por decir, mirá, tengo aceite español, italiano, bueno, también se empieza a consumir ese otro aquí en este país. Sí, yo creo que honestamente en todas partes del mundo, yo creo mucho en el compre local sobre todas las cosas, pero porque eso también permite esto que hablábamos, no está desilvanado toda la conversación que hemos tenido, porque esto verdaderamente convierte a la Argentina en una de las zonas alimentarias, a la Argentina, a la región, en una de las zonas de producción de alimentos más importantes del planeta. Ya decía el conductor político del espacio del cual provengo, que la verdadera política es la política internacional, y que había que tener mucho cuidado porque el mundo iba a fijar dentro de un par de años su mirada sobre las proteínas y sobre los niveles de producción de suelo, de minerales que tienen nuestros suelos para producir alimentos, que eso se transfiere inmediatamente al alimento que vamos a consumir, a una verdura, una fruta, a cualquier proceso de alimentación. Y vemos esto, es como complicado a la hora de poder ponerlo en discusión. Vuelvo a insistirte, el acuerdo nos permite, el acuerdo tiene tres cosas que son muy interesantes para analizar. Solamente se ha aprobado el acuerdo de libre comercio, pero este acuerdo, que es un acuerdo de quinta generación, que está sobre los grandes estándares de desarrollo y cooperación internacional y diplomacia, habla no solamente que eso, tiene un capítulo muy interesante que es el político y el de cooperación internacional. Esto permite decirle a esta Cámara Olivícola, a la Cámara, a la Federación de Viñateros, al que fuera, a la Sociedad de Chacareros Temporarios, diciéndole, che, Europa también te brinda esta posibilidad de financiamiento, de transferencia de tecnología, de transferencia de conocimiento, de cooperación sobre cómo funcionan las bodegas europeas con respecto a las bodegas o a los depósitos alimentarios en la región y en Argentina, para poder hacer algún match. Y la verdad, eso no estaría pasando, no se estaría propulsando. No he visto ni a los gobiernos locales haciendo desarrollo de este tema. Desfilan los embajadores por todos lados, por nuestras provincias de la Unión Europea, pero no veo un resultado ni a esos embajadores reunidos con los que verdaderamente aplican el acuerdo, que no son los gobiernos, son nuestras economías regionales. Entonces, ante eso hay que encender una alarma, porque después va a ser fuerte, y generalmente los reclamos de esos sectores concentrados nunca vienen sobre quienes los han aplicado, sino con quienes de alguna manera directa o indirectamente no hemos tenido absolutamente ningún tipo de consulta para saber cuál es el mejor procedimiento para el desarrollo y la aplicación de este tipo de acuerdo comercial. Matías, te corro del plano internacional, te traigo a la política local. Miraba ayer, estuviste participando y en un streaming, y te preguntaron Uñac o Cristina. Digo, en esta lucha, en esta promulgación de candidatos, hace una semana, hace unos días, Sergio Uñac
confirmó que va a ser o que será precandidato a presidente de la nación, por lo menos la intención de participar de las internas, vaya a saber de qué manera, si abiertas, cerradas, cómo será después. Pero digo, ¿qué opinión te merece esta postulación? Si crees que tiene las condiciones, si crees que cuenta con el apoyo y si es potable esta candidatura a presidente de Sergio Uñac. Yo creo que todas las aspiraciones son lógicas, porque son lógicas, legítimas y también altamente personales en este contexto. Yo creo que falta mucha agua debajo del puente. Creo que, como dice el José Luis por ahí, el Flaco Gioja, no hay que almorzarse la cena. Y yo me parece que de alguna manera avalo fundamentalmente el criterio, la valentía de Sergio, que en un contexto muy desordenado, decir yo tengo ganas de ser presidente de la República, más sabiendo la historia reciente y cómo muchas veces muchos actores de la política local nos siguen diciendo, che, ustedes han perdido las elecciones, ustedes perdieron el gobierno provincial. Algunos dicen que por ahí no son tiempos de hablar de candidatura, digo, tanto. ¿Cuáles son? Y claro, ¿cuáles son? No ¿Cuáles sé, son? Yo quiero ser candidato a gobernador, yo quiero ser candidato a presidente también en algún futuro, yo quiero ser candidato a diputado nacional, pero no porque lo digamos. Vos, Rodri, vas a entender lo que yo estoy diciendo. Nosotros somos, por lo menos en mi caso, me siento formado como un cuadro político, y los cuadros políticos tenemos que estar preparados en esta hora de la patria para asumir cualquier tipo de responsabilidad y hacerlo con la profunda integridad política, social, que hoy amerita la realidad del país, que hoy amerita la realidad de América Latina y el Caribe. Eso por un lado. Entonces, en ese contexto lo pongo a Sergio, porque digo, si él tiene la valentía, está en el Congreso de la Nación y ve que hay algo que no estamos haciendo, dialogar con otro tipo de sectores, empezar a pensar un modelo productivo, con diversidad económica, con un montón de cosas, no me parece legítimo. Sí lo veo muy bien y a mí me encanta Kicillof. Yo particularmente tengo una buena amistad, veo muy bien el desarrollo y veo cómo se ha plantado Axel ante un escenario internacional complejo que amerita tener al presidente que tenemos en este momento. Bien o mal, el presidente de la República lo pusieron los argentinos, lo puso el voto democrático, y para eso hemos tenido que lograr una oposición, y el único que se ha mostrado como opositor es Axel Kicillof enteramente y de una cuestión netamente institucional. Ahora, tampoco ha expresado todavía qué quiere ser, ni cuál es su desarrollo, ni cuál es su pensamiento con respecto al desarrollo federal del país de momento, porque entiende otros tiempos, porque entiende de que hay que esperar un poco que pase el Mundial, que se pueda ver claramente cuáles van a ser las condiciones de juego en el contexto democrático del país, y hablo específicamente cuando se especula que se adelantan las elecciones, que no se adelantan las elecciones, que esto y que aquello. Bueno, todo eso varía. Para algún candidato o para alguna candidata amerita tener tiempo, prudencia, seguir generando consensos, y para otros, como Sergio, creo que tomar la valentía y decir, bueno, vamos a decir esto, creemos que está bueno que no solamente los que ya se creen convocados, autoelegidos, autopresidentes, autocandidatos, pueden ser, sino que verdaderamente podemos desarrollar y discutir qué modelo de país queremos, y me parece que Sergio pone eso, su visión sobre el modelo de país dentro del peronismo. Hubiera sido otro, hubiera hecho, tenemos datos recientes como el exgobernador Urtubey de Salta, tenemos datos recientes como Rodríguez Salta. ¿Qué datos recientes? Lo hizo Rodríguez Salta inmediatamente después en el 2003. ¿Vos creés por fuera y generar una interna abierta, ¿no? Sí, ¿vos creés que en este, hablabas de consenso, digo, no puede romper un poco la armonía del consenso este anuncio de Sergio Uñac de largar tan prematuramente esta intención o esta candidatura? Digo, obviamente debe haber habido alguna charla con gente que lo respalda, por supuesto, pero digo, en este consenso que necesita quizás buscar el peronismo para ir todos juntos, como dicen, ¿no crees que puede romper un poco esta armonía? Mirá, la armonía la rompe los vagos igual. O sea, el peronismo, la política argentina está un poco así. Si no lo hubiera hecho, hubieran dicho que no lo hace. Si lo hace, porque lo hace. Si es con Cristina, porque es con Cristina. Si hubiera sido con el otro, porque es con el otro. Porque vota esto, porque vota lo otro. La política está muy demandante, y me parece a mí particularmente que siempre algunos le buscan la quinta pata al gato, ¿viste? Porque en realidad también muchos
yo creo que este tipo de cosas, de este tipo de expresiones también ven, y yo lo hago, también lo digo por Sergio y lo digo por otros actores, también empiezan a demostrar cuáles son sus intereses o cuáles intereses están detrás, si es el interés por un proyecto nacional, si es el interés del Círculo Rojo, si es el interés de algún sector económico de la provincia. Todo ese tipo de factores la gente lo está viendo. Entonces, yo vuelvo a decir, cerebro de que él haya tomado la decisión de decir, bueno, quiero ser candidato a presidente, me la banco, lo hago en un streaming en vivo, y toda esa cuestión lo hablaba ayer con los de Salta, con los compañeros y los amigos de Misiones, colegas de ustedes, y ellos me preguntaron, y bueno, ¿y lo elegís a Uñac o a Cristina? A ver, yo soy un cuadro orgánico del movimiento y a pesar de que tengo muchas diferencias con el sector interno de Cristina o del kirchnerismo duro y toda esa cuestión, sigo insistiendo de que Cristina es la jefa del movimiento y está injustamente presa y verdaderamente está presa la presidenta de nuestro partido y todos están callados, el sistema democrático totalmente roto y a mí eso me preocupa más que la candidatura de Sergio o ver en el Martín Fierro como el desfiladero de periodistas denunciaba un acoso permanente y sistemático por parte de la primera magistratura del Estado Nacional y nadie diga absolutamente nada, no salga de ese comentario de cocina y veo que honestamente si hubiera sido anterior, otro modelo, otra cosa, hubiéramos explotado por los aires. Entonces, esto que te digo vos, siempre va a haber algo que de alguna manera disrumpa el consenso o lo genere más. Porque digo, esto también ha hecho de que muchos, cuando Sergio lo ha dicho, hay algunos sectores que se miraban en San Juan, hablo específicamente, sí, se coqueteaban, se miraban y ahora se han abroquelado porque también los une a veces un poco el espanto y hablo propios y extraños. O sea, esto es parte de la dinámica de la política. Bueno, pero, por ejemplo, hablando puntualmente de aquí de San Juan, Matías, nadie prácticamente salió a bancar la precandidatura de Sergio Uñac. Eduardo Cabello, diputado provincial, habló de apoyar a Dante Gebel. El giojismo encolumnado, lo hablé con el ex senador César Gioja, y José Luis Gioja también ha sido contundente, no habló conmigo, pero sí escuché declaraciones que dijo que Kicillof es el mejor candidato del sector, del espacio. Nadie después de la precandidatura de Sergio Uñac salió a bancar a Sergio Uñac de aquí, al menos públicamente hablando. Sí, de hecho por ahí algunos sectores hasta incluso muy cercanos o muy vinculados al senador Uñac tampoco. Que cómo se llama, que lo ve que dan la vida por Perón, pero tiene que ver honestamente con lo que mucho que falta, y Sergio también fue como muy claro en esa entrevista. Yo me tomé la posibilidad de verlo entero y Sergio dijo, voy a ser candidato a presidente. No dijo en ningún momento que lo imponía y que era una candidatura que había que construir. Entonces, claro, obviamente corre con muchas menos ventajas que otros candidatos que están permanentemente en la palestra y en el contexto nacional. A mí también me gusta Kicillof, y si me preguntas a mí, creo que hasta el mismo Sergio lo dice, el tipo que todos ven en este momento, en este preciso momento, como candidato mayor impuesto, con mayor eje de comunicación, con un modelo de provincia, es Kicillof. Entonces, para todos los que van a querer ser ahora, que saldrán mañana, pasado también, porque esto va a continuar post-mundial, ni te imaginás, van a ir teniendo que construir su candidatura. Lo que hizo, me parece a mí, fue anticipar y decir puntualmente, hay algunos que creemos de que tiene que haber una representatividad federal, de que en nuestros programas y en nuestros proyectos tiene que haber, las provincias tienen que tener un eje de desarrollo y debate, porque el modelo de las provincias del interior de la Argentina o de la Argentina federal es muy diferente al panorama que hoy está presentando la provincia de Buenos Aires. Hay muchas cuestiones que nos vemos con similitudes, como esta historia que impacta en los bolsillos de los argentinos y las argentinas. Y me parece a mí que por ahí pasa la cuestión. Para mí es legítimo que el flaco tome posición a favor de Axel, y otros actores de la política. No me parece mal, me parece que es totalmente legítimo y, como te digo, falta mucha agua debajo del puente y ojalá que podamos, o por lo menos este compañero que está acá, va a trabajar fuertemente para que haya la mayor unidad posible. Pero el consenso, ojo con el consenso, porque yo vengo diciendo, y ustedes me han escuchado en varias entrevistas, y lo hablo con profunda responsabilidad dentro de mi partido. El consenso, para que se junten 4 huevones en un café y te decían por el consenso general, sí, yo no lo permito más.
no creo generacionalmente que sea algo que nosotros tenemos que seguir permitiendo, porque la verdad que yo me entero de candidaturas muchas veces por los canales de televisión, y a mí no me pueden ni indagar ni decir de que he movido nunca ni un centímetro del partido, de mi pertenencia partidaria y de mi aporte al movimiento nacional justicialista. En cada uno de los cargos que he tenido, en mi militancia por JP, como cuadro generacional, participando en el partido provincial, como secretario de Derechos Humanos también del Consejo Provincial del partido en su momento. Todas estas cuestiones siempre las he puesto en valor, y a pesar de que he tenido muchísimas cuestiones que he cuestionado, siempre lo he hecho dentro del seno de mi partido, pero vuelvo a insistirte, y también lo decía hace rato o hace unos días atrás en el canal de un colega amigo tuyo. Ojo con los que acuerdan, porque en la mesa de decisiones no está nuestra generación sentada decidiendo presupuesto, estructura, visión de provincia, y no se están dando cuenta que nosotros, por una cuestión biológica, no vamos a hacer cargo de los destinos de la sociedad argentina. Y no hablo de Matías Sotomayor, o no hablo de algún actor en particular. Hablo que generacionalmente vos, o cualquiera de los que está sentado ahí, Rodrigo y demás, por una cuestión biológica, en los medios de comunicación, en los sectores empresariales y mucho más en la vida pública, vamos a tener una responsabilidad importante, y que es necesario poder empezar a asumir esos desafíos hoy, no mañana. Te escucho, Matías, y ya para cortar esta linda charla, porque se nos va el tiempo, por lo que te escucho, estás de acuerdo en internas, en este consenso, no de esa mesa de 4 que deciden todos y que nadie puede terminar dando su opinión. Las internas tienen que ser abiertas o cerradas, porque Sergio Uñac propone unas internas abiertas en el partido. ¿Vos creés que tienen que ser puertas adentro o puertas afuera? No sé de qué equipo son ustedes, pero el peronismo es como Boca. Somos la mitad más uno. Sí. La gente le gusta elegir a los candidatos. O sea, a ver, ¿qué partido genera más sensación y más posibilidad? Y hay muchos que son peronistas que no están afiliados, porque también ha habido un proceso, eso que pasa también en los partidos políticos, este proceso de que si te afiliás, no te afiliás, después te encuentran en el padrón de otro partido político porque algún huevón te robó los datos y te lo puso y te lo mandó a la justicia electoral. Sí. Eso es caótico y nos pasa en todos los puntos del país. Entonces, ante ese contexto, me parece que proponer de que la gente pueda participar y elegir sus candidatos no me parece mal. ¿Qué creo yo o cómo veo yo, o qué por lo menos voy a pedir yo formalmente como militante? Sí. Como militante del justicialismo, es de que, no sé si vaya a haber internas o no, pero que el proceso de consenso, el proceso de poder buscar el mejor o la mejor candidata para que nos represente desde el justicialismo, con una muy buena performance, con grandes equipos, con posibilidades, con presencia territorial. No ponemos más al escritorio, queremos presencia territorial. Entonces, esas cuestiones, mirá, a mí me toca viajar un montón, hacer un esfuerzo enorme, representar a mi partido, representar a San Juan en el Mercosur. Nadie sabe los esfuerzos personales que por ahí uno termina haciendo con esta historia. Y después ves uno que no te ha presentado ni un proyecto de ley en la legislatura y lo ves en las consideraciones generales. Eso creo que es lo que ahora la militancia va a poner en discusión, y me parece que eso también tiene. Entonces, si va a haber una interna que verdaderamente esté conversada con los compañeros, que tenga presencia real de la militancia, sea abierta o cerrada, me parece muy, muy interesante en los tiempos que corre. Y si eso va a terminar en un consenso general donde el que gana conduce un proceso electoral y los que pierden, entre paréntesis, o los que han competido, acompañan ese proceso y se incluye dentro de la performance electoral, me parece que eso es particularmente lo que quiere la mayoría de los militantes y las militantes en la Argentina. Nos queda pendiente el capítulo 2 de esta charla. Espero que la próxima vez tengamos la chance de tenerte aquí en el estudio, de charlar mano a mano, tomar unos mates y obviamente llevar adelante otras alternativas ya con un presente tal vez un poco más definido de la política argentina. Un abrazo, Matías, un placer como siempre, ¿eh? Abrazo para todos ustedes. Gracias, Lucas, gracias, Rodrigo. Abrazo grande, Matías. Compañero Echegaray. Matías Sotomayor, parlamentario del Mercosur, charlando agenda abierta, ¿eh? No solamente... solamente... entendido, pero hay cosas para charlar, ¿no?